Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra y estamos en esta serie de predicaciones que vamos a ir teniendo durante este año, donde el énfasis es la familia. Familias transformadas producen a iglesias poderosas. Y estamos basándonos en Efesios del capítulo 5, del versículo 18 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 9. Vamos a ir despacio, muy despacio, para poder explicarlo bien y poder entender perfectamente lo que el Señor demanda de nosotros, lo que el Señor pide de nosotros como familia, como pueblo de Él. Así que, mis hermanos, la vez pasada hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, y pudiera surgir una pregunta: ¿para qué ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué necesito yo ser lleno del Espíritu Santo? Algunos pudieran decir, ¿acaso es para que pueda yo hacer señales y para que pueda hacer milagros poderosos? ¿Será por eso? ¿O será para que conozca experiencias emocionales tremendas, unas sensaciones vibrantes, y de esa manera ya puedo experimentar la llenura del Espíritu Santo? Quiero decirles que no hay nada de eso en el contexto de este verso, de este texto. Lo que sí hay, es una llamada a una vida santa, a una vida apartada para Dios. Pero también hay una exhortación a una relación justa, gobernada por Dios, sujetada a Dios con nuestra familia. Si tú y yo queremos ver el fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas, entonces nos compete, es responsabilidad de nosotros que tú y yo andemos en el Espíritu Santo, como dice Gálatas. Pero si aún así te queda duda, andar en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu, Colosenses dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y eso es, para eso queremos ser llenos del Espíritu, para que la palabra de Dios more, y de esa manera damos evidencia. Pero también en Efesios, que es lo que estamos viendo, nos va a decir por qué tenemos que ser llenos del Espíritu. Así que el título de esta predicación, de esta exposición de la palabra, le hemos llamado Familias en Adoración. Una familia que comunica verdades, las verdades bíblicas. Una familia canta, una familia alaba al Señor, y se llega a ser una familia que adora a nuestro Dios y a Jesucristo, a nuestro Rey. Pero ¿cómo puede saber alguien que realmente es lleno del Espíritu Santo? Ya vimos por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y vamos a estar tratando de contestar estas preguntas, pero pudiera surgir otra pregunta. ¿Cómo puedo saber yo que soy lleno del Espíritu Santo o que no soy lleno del Espíritu Santo? Pablo nos habla de tres evidencias que muestran que el Espíritu Santo está morando, está llenando al creyente. Y una es el gozo, la alegría. Por eso hemos puesto familias en adoración, porque eso da gozo, da alegría. Pero también nos habla de que otra evidencia es ser agradecido con Dios, es dar gracias a Dios. Y eso lo dice el versículo 20. Y la otra, que es lo que nos vamos a detener mucho ahí, es la sumisión, es ser sumiso. Una persona llena del Espíritu Santo es sumiso, es obediente voluntariamente y con una sumisión voluntaria. Y eso nos va a hablar Pablo desde el versículo 21 hasta el 33 o hasta el capítulo 6, versículo 9. Así que si queremos nosotros ser unas familias transformadas y que estas familias puedan ser un pedacito de cielo en la tierra, cada miembro de tu familia, de mi familia, debe de estar lleno por el Espíritu Santo. Y como resultado va a traer gozo, va a traer agradecimiento y va a traer sumisión. Esta es la idea, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a estar viendo tres cosas nada más. Y vamos a nuestro texto que vamos a estar analizando, reflexionando. Efesios 5, 19 al 21 dice así: sed llenos del Espíritu, eso dice el 18,
Ese es el mandato. Y el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Ahí está la otra evidencia, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la otra evidencia en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Estas son las tres evidencias que dice Pablo que dan la evidencia, vaya la redundancia, de que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué sucede estas cosas, mi hermano? Dios no solamente nos manda cómo debemos de vivir, porque ya nos ha dicho, debemos vivir vidas santas, vidas apartadas para Él y unas vidas llenas del Espíritu Santo dentro de nuestro contexto familiar, pero no solamente nos dice cómo debemos de vivir, sino que también suple todos los recursos que necesitamos para que vivamos y para que podamos obedecer a lo que Él dice. Cristo no nos deja desamparados jamás, ni huérfanos jamás. Delante de una larga lista de instrucciones para nuestro beneficio, para nuestro bien, Él viene a nosotros por medio de su Santo Espíritu y está al lado de nosotros para aconsejarnos cómo vivir. Está dentro de nosotros para motivarnos a vivir una vida santa, a vivir una vida de relaciones especiales con nuestra familia y para darnos toda la fuerza que necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos aconseje, necesitamos que el Espíritu Santo nos motive y necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir adelante. Así que vamos a ver estas señales de la plenitud. ¿Cuáles son las señales de la plenitud espiritual que se ven en el contexto que viene a continuación de Efesios 5:18? Y vamos a ver esto. Prácticamente vamos a estar viendo la estructura que nos dice este contexto. Y vamos a empezar con dos imperativos, dos mandatos. Y están en el versículo 18. Primer imperativo, primer mandato, no os embriaguéis. Ese es uno. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Dice, antes bien, segundo mandato, sed llenos del Espíritu. Ese es el segundo mandato. Así que en esta estructura que necesitamos verla para ayudar a comprender cómo debemos de vivir, también después de eso hay 4 o 5, más bien 5 participios que dependen de este imperativo, de estos dos imperativos. 5 participios donde tú y yo podemos participar. Y esto está en el versículo 19, el primero, hablando. Ese es el primer participio, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero no solo hablando, dice cantando. Vean la terminación, ando, cantando. Y también, y alabando. Ese es el tercer participio, alabando al Señor en vuestros corazones. Llevamos 3 participios. Versículo 20, el cuarto, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el último, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, vamos a ver más adelante porque dice, bueno, hablando está bien, cantando, también alabando, dando, pero someteos como que no encaja en ese participio. Vamos a ver que sí. Estos participios, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, nos enseñan cuáles son las consecuencias inevitables de ser llenos del Espíritu Santo, de tener la plenitud espiritual. O sea, estas son las evidencias, estos son los resultados, estos son los efectos de que somos llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos, cuando cantamos, cuando alabamos, cuando damos gracias a Dios, cuando nos sometemos los unos a los otros, esas son evidencias de que tú y yo somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a considerar este párrafo porque necesitamos reflexionar sobre este párrafo para poder entenderlo mejor. Consideremos este párrafo. Primero, notemos que someteos,
es la palabra que dije hace rato, pareciera ser un imperativo, pero en realidad en el original es un participio. Es un participio presente, es una figura militar de orden, de seguir adelante, de estar obedeciendo de una manera voluntaria. El problema es que la mayoría de nuestras versiones ponen un punto y aparte después del versículo 20. Si ustedes lo pueden observar, ahí en su versión, la última palabra del versículo 20 hay un punto y aparte, y después empieza el versículo 21 con someteos. Y esto produce o llegamos a pensar que entonces se convierte en un imperativo. Pero en su estructura original gramatical de este texto sigue siendo un participio. Así que mediante este participio, Pablo indica que la sumisión, ojo, la sumisión voluntaria, es otra manifestación más de la plenitud espiritual. Así que son 5 participios. Otra consideración es que estos participios no corresponden a las enseñanzas de hoy en día sobre la plenitud espiritual. Hoy se habla, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo dentro de los evangélicos, hoy se habla de señales. Muchas señales, se habla de milagros poderosos. Ven por tu milagro, y esa supuestamente es una cosa de llenura del Espíritu Santo. Se habla de experiencias y de sensaciones vibrantes. Pero como dijimos, nuestro párrafo que estamos estudiando no indica estas cosas. Indica una vida de santidad, una vida apartada para Dios, y también indica nuestras relaciones con nuestros semejantes y con Dios. Eso demuestra una llenura del Espíritu Santo. En este tiempo que Trump dejó el gobierno de Estados Unidos, por ahí estaban subiendo algunos videos donde falsos profetas, decían: pueblo, el Espíritu Santo me ha dicho que Trump va a seguir y que Trump va a tener un segundo mandato. Y no era uno, eran muchos. Y quiero decirles que muy populares, pero en realidad no fue así. La Escritura habla bien de cuidado con los falsos profetas. Y lo menciono porque se adjudican una llenura del Espíritu Santo que puede ofrecer estas falsas profecías, pero no es así. No es así. Desde nuestro texto que estamos viendo, el énfasis es una vida santa, en su contexto anterior y en su contexto posterior, una vida de una relación de familia genuina, bíblica, santa, y donde Dios es glorificado. Pero vamos a considerar la tercera consideración. Estas cualidades o efectos de la plenitud tienen que ver todas ellas con nuestras relaciones, y lo acabo de mencionar. Cantando, alabando y dando, esos participios apuntan a Dios y a nuestra relación con Dios. O sea, vamos a cantarle al Señor, vamos a alabar al Señor y vamos a darle gracias a Dios. Es nuestra relación con Dios. Y hablando entre unos y otros, eso es nuestra relación personales, especialmente con nuestra familia. Y sometiendo, habla de nuestra relación personales con nuestra familia, con nuestros jefes, con nuestros empleados. Este es el contexto que está hablando. Así que, mi hermano y mi hermana, si queremos saber si somos llenos del Espíritu Santo, no debemos evaluarnos con sensaciones sugestivas o manifestaciones estrambóticas, como caídas, como temblores, como levitaciones. Me da vergüenza decir esto, pero hay iglesias que hasta levitación hacen y le adjudican eso al Espíritu Santo. Aullidos, risas, así no. No debemos evaluarnos con eso, sino debemos evaluarnos con la calidad de nuestras relaciones
con nuestra familia carnal, aún los no creyentes, con nuestros jefes, aún los que no son creyentes, aún los que son difíciles de soportar. Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones deben de verse y deben de manifestar a un creyente lleno del Espíritu Santo, y para eso necesitamos una sujeción voluntaria, y por consiguiente va a traer a una iglesia poderosa que puede evidenciar esta llenura del Espíritu Santo. Y vamos a otra consideración, la cuarta consideración. Notemos que el último participio, sometiéndoos, depende de él todas las instrucciones familiares. O sea que este último participio, sometiéndonos, el someterse, tiene que ver con nuestras instrucciones y nuestras relaciones familiares. Desde el 5:22 hasta el 6:9 de Efesios nos habla de sometiéndonos unos a otros. ¿Quiénes? Las casadas a sus propios maridos, los maridos igual a su esposa. Y todo esto, mi hermano y mi hermana, Pablo nos está diciendo de una manera que si el marido es constantemente lleno del Espíritu Santo, y ya lo hablamos el domingo pasado, no se trata de nada más aceptar a Cristo y seguir adelante. Ese es el principio. Necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Hay un esposo, un marido que constantemente se está llenando del Espíritu Santo, amará abnegadamente a su esposa. Y si la esposa es constantemente llena del Espíritu Santo, se someterá voluntariamente y gozosamente al liderazgo de su marido. Así de práctico es la enseñanza de Pablo. Los hijos van a someterse también, a sujetarse a su papá y a su mamá. Los siervos a los patrones a Dios, y unos y otros sometiéndonos en el temor del Señor. Dije esta estructura, mi hermano, porque si entendemos bien esta estructura de este texto, entonces nos va a ser muy fácil entender que si no estamos practicando unas relaciones familiares sanas, unas relaciones amorosas entre nuestra familia, unas relaciones edificantes, debemos cuestionarnos si somos llenos constantemente del Espíritu Santo. No estoy hablando de que si somos creyentes o no somos creyentes. Estoy hablando que si la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está morando constantemente en nosotros y nos está llenando y estamos bebiendo de su Espíritu. Y esto se va a evidenciar en nuestra familia, porque la plenitud espiritual se manifiesta esencialmente, mi hermano, no en emociones, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ni manifestaciones espectaculares, sino que se manifiesta esencialmente en nuestra vida diaria, en el hogar, en nuestros deberes domésticos, en una manera de estar como familia, como un hogar donde more el Señor, donde la palabra del Señor esté fluyendo, donde el Espíritu Santo se esté moviendo. Ahí es donde se manifiesta de alguna manera, o más bien de una manera plena, el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y esto va a traer por consiguiente una iglesia poderosa. Un dato histórico: Wesley decía que los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen la perfección cristiana. Él hablaba de perfección cristiana, porque la perfección cristiana es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar al prójimo. Por eso, la primera virtud del fruto del Espíritu Santo es amor, y la segunda es gozo. Y hoy estamos hablando de que son familias en adoración, familias con un gozo que solamente da el Señor. Hermanos, los más próximos a nosotros, hablando de prójimo, es nuestra familia. Realmente, mi hermano,
Esto nos pega a muchos, pero es relativamente fácil exhibir una vida llena del Espíritu durante 1 o 2 horas a la semana en la iglesia. Es muy fácil, es relativamente fácil. A algunos aún así le cuesta el trabajo, pero se requiere la obra del Espíritu Santo, se requiere la fortaleza del Espíritu Santo, se requiere la motivación interna del Espíritu Santo, se requiere el Espíritu Santo dentro de nosotros, sometiéndonos a Él, para poder exhibir una piedad, un amor, un gozo, no solo los domingos, sino todos los días en nuestras relaciones, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como empleados, como patrones, como abuelos, como abuelas. Se requiere de una llenura constante y plena del Espíritu Santo. Por eso hemos visto esta estructura de este texto, porque nos habla de 2 imperativos. No os embriaguéis, pero sed llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo va a traer esos participios. El resultado va a ser eso. Y el último participio que habla de sujeción, de someteos, esto va bien claro en la familia, porque ese es un problema que tenemos todas las familias, creyentes y no creyentes. Así que familias en adoración son familias que se comunican, que cantan y que alaban juntos, en comunidad, en familia. Y hoy vamos a concentrarnos prácticamente en la primera parte de este texto, de este versículo. No vamos a ver todo, no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a Efesios 5, 19 y 21, al 21. Más bien el 19 nada más. Dice, sed llenos del Espíritu, ese es el mandato, el imperativo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si estoy viviendo con mi familia de una manera que estamos desperdiciando este tiempo, imagínese una familia que no se lleva bien en esta pandemia, viviendo juntos. Seguramente ha de ser un infierno, ha de ser algo difícil. Necesitamos ser familias que adoran al Señor. Si estamos llevando una familia, una vida familiar en cosas triviales, en cosas superficiales, no hay evidencia. No va a haber una familia en adoración. Va a haber una familia con pleitos, con discusiones, con ofensas. Es más, no se va a valorar a la familia. Y aquí es obvio que una familia así, pues no es llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no conduce a eso. El Espíritu Santo conduce al gozo, conduce a la acción de gracias, conduce al sometimiento unos a otros en el temor del Señor. Eso es lo que conduce el Espíritu Santo. El espíritu de este mundo seguramente conduce a la pelea, al pleito, a la discusión, a la ofensa. Vámonos a la pregunta que tenemos. Son 2 preguntas. ¿Cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo o no soy lleno? Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Hay 3 evidencias de que eres lleno del Espíritu Santo. Si le preguntáramos a un creyente, sin antes haber escuchado esto, ¿cómo contestarían los cristianos de hoy? 3 evidencias de que son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué crees que dirían? Tú le preguntas a un creyente, oye, dame 3 evidencias de que una persona es llena del Espíritu Santo. ¿Qué diría? A lo mejor diría, pues una persona llena del Espíritu Santo es el que hace milagros. ¿Ok? A lo mejor otro diría, pues una persona del Espíritu Santo es la persona, los pastores tienen que ser así. ¿Sí? Otra cosa que diría a lo mejor, ¿cómo demuestras que una persona es llena del Espíritu Santo? A lo mejor diría, no, esa es la persona la que hace descender fuego del cielo. O no sé, o ve carros de fuego, o tiene visiones con el Señor. No sé, posiblemente dirían así.
Pero Pablo, fíjese bien, nos dan estas cosas que realmente son bastante sorprendentes. Yo creo que nadie de nosotros, sin antes haber estudiado este texto, pudiera contestar correctamente, porque hubiéramos mencionado otras cosas. Pero ¿qué menciona Pablo? Pablo menciona, uno, la música, el canto al Señor. ¿Cantas al Señor? ¿Le cantas a Él? ¿Te gusta cantarle a Él? ¿O eres de los que no canta? Bueno, una evidencia, un resultado de la llenura del Espíritu Santo es que la persona canta al Señor. Sed lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos. Y si eres lleno, tú vas a cantar con todo tu corazón. Cantes feo, cantes bonito, tú vas a cantar. Y no va a importar el ritmo. Es que ese ritmo no me gusta. Es que yo estoy acostumbrado a los himnos. Yo no quiero batería. Si eres lleno del Espíritu Santo con batería o sin batería, y hablo batería de instrumento musical, tú vas a cantar. La letra va a ser bíblica. Y vas a cantar, si eres lleno del Espíritu Santo, vas a cantar con una letra bíblica. Pero también, no solamente con una letra bíblica, sino que vas a experimentar estas realidades que dice la letra de tu caminar con Dios. Hay un himno muy precioso, tú lo conoces seguramente, Santo, Santo, Santo. Y es precioso ese himno, pero si lo cantamos sin saber lo que estamos cantando, es una evidencia de que no estás lleno del Espíritu Santo. Puedes cantar una letra bíblica, pero sin experimentar esta llenura del Espíritu Santo, y eso realmente es trágico para un creyente. Pero segundo, aparte de la música y del canto al Señor, es la gratitud, y eso lo dice el versículo 20. Mi hermano y mi hermana, estoy repitiendo lo mismo, porque quiero que quede bien claro. Deseo ser claro. Deseo tener la habilidad de ser claro para que tú y yo entendamos esto. Porque también para mí, yo también lo entiendo. Quiero entenderlo perfectamente. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, dando gracias por todo a Dios. ¿Le das gracias a Dios por todo? ¿O solamente cuando te va bien? Si tú eres lleno del Espíritu Santo, habrá una gratitud tal al Señor que te vas a olvidar de tus derechos. Tú vas a poder decir, pastor, es que usted no sabe qué hijos tengo. Tú vas a dar gracias a Dios porque tienes hijos. Hay personas que no tienen hijos. Tú vas a poder decir, oye, pastor, es que usted no conoce a la esposa o el esposo que tengo. Bueno, tú lo escogiste. Yo la escogí. Y tú vas a dar gracias a Dios. O sea, es por todo dando gracias al Señor. Y dentro del contexto de la familia, entonces, si tú eres agradecido, si tu familia es agradecida, estarás en tu casa rebosando de alegría y de gratitud. Vas a dar gracias cuando te duermes, cuando te levantas, cuando comes, cuando hay una bendición en tu casa, cuando estás comiendo bien sabroso, cuando se va la luz, cuando, no sé, vas a dar gracias en todo. Inclusive, mi hermano, en medio de esta pandemia, hay personas que Dios ha llamado a un familiar. Y ser agradecido, aún cuando Dios llama a un familiar de nosotros en esta pandemia, cuando muere, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es una evidencia. ¿Sabes qué? Mira, da gracias al Señor. Porque no es pérdida, es ganancia. Un día nos vamos a ver y hay promesas en el Señor. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo? Va a haber canto, va a haber música, va a haber gozo al Señor, va a haber gratitud al Señor. Pero también, tercera, va a haber sumisión. Y eso lo dice el versículo 21. Sed llenos del Espíritu, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Si eres lleno, y yo soy lleno del Espíritu Santo, la única solución a todos nuestros problemas relacionales con la familia, y es de obediencia,
mis hijos no me obedecen, mi esposo no me hace caso, mi esposa no me valora, mi nieto me ofende, todos esos problemas familiares, relacionales. La respuesta es una llenura del Espíritu Santo para que entonces pueda la persona tener esta actitud de sometimiento unos a otros en el temor del Señor. Marido, esposa, hijos, padres, abuelos, con tu patrón, con tus empleados. El primer requisito, según Pablo, para poder tener esta bendición es ser llenos del Espíritu Santo. Si la persona es llena del Espíritu Santo, entonces va a haber sumisión voluntaria. Así que, repitiendo esta idea de participios, hablando, cantando, alabando, dando gracias a Dios y sometiéndonos, es una mirada breve de cómo eran los servicios, cómo eran los cultos en el primer siglo, en las iglesias del primer siglo. Esto es lo que había. Y estas iglesias no estaban en un templo como lo tenemos hoy, en una estructura. No era así. Estas iglesias estaban en casa y en casas había conversaciones preciosas con salmos, con himnos, con canciones, y todo esto hablaba y glorificaba a Dios dentro de una casa. Imagínate, en una casa van los hermanos, es una casa del primer siglo, hablan del Señor, cantan al Señor, alaban al Señor, dan gracias al Señor, se someten unos a otros. Esa es la iglesia del primer siglo. Y la iglesia, una iglesia poderosa que debe de ser hoy. Pero para tener esa iglesia poderosa, entonces debe haber familias transformadas por el Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, no debemos de poner adelante el carro y atrás los caballos, como decían los antiguos. Veamos la causa y el efecto. Es importante ver esta causa y efecto. No debemos de cantar, porque algunos piensan que con cantar podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero no debemos de cantar con el fin de ser llenos del Espíritu Santo, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder, como resultado, como efecto, entonces cantar. La historia nos dice que el movimiento wesleyano, el movimiento metodista, en un contexto de una religión fría, seca, y retomando lo del Espíritu Santo y retomando esta efervescencia del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, este fuego del Espíritu Santo, dio como resultado a un pueblo que cantaba. A los wesleyanos, a los metodistas de aquel tiempo, es un pueblo que canta. Pero también, mi hermano, no debemos, y esto hay que ver la causa y el efecto, no debemos cuidar a nuestra familia con el fin de ser llenos del Espíritu Santo. No se trata de hacer remiendos, no se trata de, bueno, ahora me voy a portar bien y voy a tratar bien a mi esposa o a mi esposo, o voy a hacer esto para que entonces sea llena del Espíritu Santo. No, así no trabaja Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, sujetarnos al Espíritu Santo, obedecer a su palabra, si queremos tener una familia en Cristo, una familia transformada, una familia que pueda ser luz y testimonio en medio de este mundo. Así que esta causa y efecto es muy importante. Hoy en día, y más adelante vamos a ver, pero en otra predicación, hoy en día los servicios se quieren llenar de música porque piensa que esa música va a dar una atmósfera espiritual, pero no es así. La atmósfera espiritual está dentro de cada creyente, independientemente de la música. ¿Qué va a hacer el creyente que tiene lleno del Espíritu Santo? Como resultado va a cantar, independientemente si hay instrumentos o no hay instrumentos, si hay un coro grande, si hay una orquesta, si hay una sola guitarra o si es a capela, porque va a cantar. La llenura del Espíritu Santo trae, mi hermano, siempre repercusiones en las áreas muy cotidianas de nuestro peregrinar como creyentes a niveles muy humanos. Dos cosas que quiero mencionar. Uno,
La música es un problema, o más bien no es un problema. La música, nosotros lo hacemos un problema, y hablo en el pueblo evangélico. La música se suele asociar con dos extremos de mucho contraste. Los momentos más carnales se usa la música. Para los momentos más sensuales y más bajos de la vida, la música está ahí. La música. Y solamente es cuestión de escuchar la radio. Escucha la radio y vas a escuchar de todo lo que dice la música. Y cuando digo de música, me estoy refiriendo a letras y a todo eso. No me estoy refiriendo a sonidos. Me estoy refiriendo a todo el contenido, el mensaje, el discurso musical que se dice hoy en día. Pero por otro lado, en la música también se dan los momentos más sublimes, más elevados, más espirituales. La música es una herramienta, es algo que Dios nos ha dejado, que en realidad, es más, la música es uno de los dones más hermosos que tenemos de parte de Dios. Y si nosotros encauzamos bien la música para poder expresar lo que no podemos con palabras, entonces vamos a glorificar a Dios. Pero antes de eso debe estar la llenura del Espíritu Santo. La tragedia de la música es que generalmente se pone al servicio de cosas más carnales. Pueden decir los músicos de la iglesia, mi hermano, vamos a poner una música más así, más movida para animar a los hermanos. Vamos a poner una música, y el enfoque es la música. Desde la perspectiva bíblica, y usando este texto, vamos a llenarnos más del Espíritu Santo, y la música va a ser una herramienta preciosa, pero no va a ser el fin la música. El fin va a ser llenos del Espíritu Santo para que entonces haya gozo, alegría, haya música, no solamente en la iglesia, en nuestros hogares que esté la música ahí. Uno de los efectos que debemos de esperar en todo aquel que cree, aquel que ha recibido a Cristo y aquel que está constantemente lleno del Espíritu Santo, es que es una persona que va a dar un cántico nuevo. Y después explicaremos qué es cántico nuevo, porque hay muchas cosas que no es eso, cántico nuevo. Vamos a ver un texto, mi hermano. Salmo 40, versículos 2 y 3. Fíjate bien lo que dice. Voy a leer primero el 3 y después voy a leer el 2. Lo puse al revés, pero con toda intención. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, después de una liberación gloriosa de parte del Señor, el salmista canta, puso luego un cántico, un cántico nuevo en mi boca, o sea, me hizo cantar. Pero fíjate que dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este es el contexto. Después de una liberación gloriosa de la vida del salmista, ¿qué dio resultado? Música, canto, cántico nuevo. Así que para fines prácticos y para aplicación práctica, cada nueva experiencia con Dios, mis hermanos, cada nueva liberación que Dios nos da en medio de esta pandemia, el resultado debe de ser canto, debe de ser alabanza al Señor. Cada nueva experiencia que tenemos en nuestra relación con el Señor, necesitamos expresar musicalmente alabanza, música, canto a Él, independientemente de cómo cantes, si cantas feo, si cantas bonito. En la historia de la iglesia vemos que en los momentos más importantes de cuando hay un avivamiento, cuando ha habido un avivamiento, un retorno a la palabra, entonces
sale y fluye el cántico musical, los himnos, los salmos, los cánticos espirituales, y eso ha sido un resultado de estos avivamientos que retornan a la palabra. Así que, mi hermano, la música cristiana, estoy hablando de la música bíblica cristiana, es algo que brota de una experiencia cristiana. No puede existir un asunto de la musa para que me venga y yo componga algo bonito. No hay tal cosa en la música cristiana. La música cristiana es nuestras vivencias con el Señor, nuestra experiencia con el Señor, y el resultado es cántico. Como ejemplo, hay muchos, pero tenemos a Pablo y a Silas. Estaban en la cárcel, estaban ahí, los iban a matar. ¿Y qué pasó? Pues cantaron ellos, y no cantaron para decir, bueno, hermano, vamos a dar un buen testimonio aquí, vamos a cantar para que sepan que somos creyentes. No, para nada. Fue algo que salió de su corazón porque ellos en aquellos momentos difíciles estaban llenos del Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, ¿qué cantas en tu casa? ¿Cuáles son las canciones populares que hay en tu casa? ¿Qué cantas? ¿Cantas las canciones de moda? Porque es tu familia la que está ahí. ¿Qué cantan tus hijos? ¿Qué cantan tus hijas? Tus nietos, ¿qué están cantando? Creo que una familia en adoración es la que en casa, no solamente en la iglesia cantar música cristiana, en casa se escucha la música cristiana, la música bíblica, porque es parte de lo que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo produce en una familia que tiene el Espíritu Santo. Y yo creo, así como en muchas iglesias la música ha sido un pleito, yo creo que también en las casas de los creyentes, también la música ha sido un pleito. Ha sido un asunto de debate, de muchas cosas, pero habrá tiempo para hablar de eso. Mi hermano y mi hermana, los miembros de la familia de Dios, los miembros de una familia que están en el Señor, deben de caracterizarse por una familia que habla del Señor, que se exhorta, que canta al Señor, que alaba al Señor. Son familias en adoración. La canción, mi hermano, el canto bíblico produce sorprendentes cambios en los sentimientos y en el testimonio del ser humano. La última pregunta: ¿a quién debemos cantar cuando somos llenos del Espíritu Santo? Y no lo vamos a tratar a fondo, solamente vamos a dar una introducción. El siguiente domingo estaremos concluyendo este versículo, espero eso. ¿Cómo debemos cantar cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué dice el texto? El texto dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, cantaremos los unos a los otros, nos exhortaremos los unos a los otros, hablaremos edificándonos unos a otros. Eso es lo que debe de haber en la música. Pero también dice cantando y alabando al Señor. Es alabar, es un canto a Dios, un canto al Señor, donde Él es el Rey, donde Él es el Salvador. En una carta del primer siglo, un tal Plinio le escribió a un tal Trajano, refiriéndose a los primeros creyentes, a los primeros cristianos. Decía la carta así: ellos suelen en un día fijo reunirse antes del alba para evitar la persecución. Eso hablaba acerca de los primeros creyentes. Y recitar un himno entre sí por turnos a Cristo, a un tal Cristo, como si fuera Dios. Y ese es la adoración. Esa debe de ser lo que da resultado, una llenura del Espíritu Santo, el canto, la alabanza. Una de las cosas que a veces ha traído debate en las iglesias evangélicas, me imagino que en las familias también, es la música. ¿Cuál debe de ser su énfasis? Algunos piensan que la música debe estar enfocada en el evangelismo, que su primera finalidad es evangelística. Debemos de cantar para poder hablar de Cristo y proclamar a Cristo y decir que Cristo es el Salvador.
Y yo considero, mi hermano, y según este texto, considero que sí la música tiene un énfasis, por una parte, evangelística, pero por otra parte, va más enfocada a cantarle al Señor, alabarle, adorarle a Él, más que al asunto de la evangelización. Con esto no quiero decir que no debamos de cantar cantos de evangelismo, debemos hacerlo. Podemos usar la música para evangelizar, eso es bueno, pero no es, desde la perspectiva bíblica, no es un énfasis en la Biblia. La música brota del corazón para una alabanza al Señor. Es para el creyente que está lleno del Espíritu Santo y como resultado va a dar una alabanza al Señor. Dios nos ha dejado la música para eso. Y así ocurrió, mi hermano, cuando los israelitas fueron conquistados por los babilonios y fueron llevados a Babilonia. Fíjate un texto que dice el Salmo 137, un versículo que dice, lo voy a leer. Dice, y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilonios, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, los babilonios, nos pedían alegría, diciéndonos, cántanos algunos de los cánticos de Sión. Qué bonito sería, mi hermano, qué bonito, qué padre sería que cuando tú vayas a un lugar donde no hay creyentes y alguien dijera, oye, cántanos un canto de los que cantan en tu iglesia. Eso sería padre. Lo triste es que cuando vamos a un lugar donde no hay creyentes, terminamos cantando lo que cantan todos ellos. Y eso no es un buen testimonio. Los israelitas eran gente que cantaba, que alababa, que externaba. Desde el cántico de Moisés que lo enseñó cuando pasaron a la tierra prometida, antes de pasar, desde el cántico de Débora, y nos vamos por toda la Biblia. Hay cánticos que surgieron para poder adorar y alabar al Señor y como testimonio. Un testimonio real sería que en tu casa, en mi casa, los vecinos escucharan una música que es cristiana, que es bíblica. Lo triste es que van a escuchar música de otro tipo, pero nada que ver con el Señor. Eso realmente sería triste. Queremos dar testimonio, cantemos al Señor y los vecinos seguramente escucharán. Cuando nos pidan cantar allá afuera, cantemos una música para el Señor. En este texto se inspiró un grupo que se hizo muy popular. Los que son viejitos van a saber de eso. Era aquella canción que titularon En los ríos de Babilonia. Es una música disco de aquel tiempo, 60, 70 me imagino, y era En los ríos de Babilonia. Y pegó mucho esa canción. Y es basada en este texto. Y ya para ser más clásicos, Giuseppe Verdi hizo la música de Nabucco, también, así se llama la obra, Nabucco, enfatizando esta idea del cántico, de alabar al Señor, estando el pueblo de Israel allá en Babilonia. Pero bueno, mi hermano, vamos a concluir este sermón que hemos titulado Familias en Adoración. Hermanos, Dios nos ha dado esta capacidad de la música con el fin de ayudarnos para poder expresar nuestro amor a Dios con palabras, con sonidos, ya que muchas veces, mis hermanos, no sabemos cómo expresarle a nuestro Dios todo el amor que tenemos para Él. Y esta música, esta alabanza, esta adoración es una respuesta por su gracia, una respuesta por las grandes cosas que Él ha hecho en el pasado, las cosas que está haciendo en medio de esta pandemia, y debemos de alabarle y glorificarle a Él, lo que va a hacer en un futuro y lo que hará allá con nosotros cuando Él nos llame. Por eso le cantamos, por eso le alabamos, por eso deseamos ser familias en adoración. Muchas veces las palabras, mis hermanos, no son suficientes, y por eso Dios nos dejó la música, porque ahí es donde podemos expresar mejor todos nuestros sentimientos
nuestras emociones, nuestros pensamientos para la gloria y alabanza del Señor. Primera conclusión, mi hermano, la música tiene que ver con alabanza y adoración a Dios. Eso nos debe de quedar claro. Sí podemos usarla para evangelizar, claro, pero la música en este sentido y en este texto tiene que ver con la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Debemos alabarla a Él. Segunda conclusión, la música tiene que ver también con una exhortación fraternal. Y esta exhortación fraternal es para poder afirmar nuestra fe. Podemos cantar cosas de lo que Dios dice, pide, exige, demanda y cómo debemos nosotros vivir en fe, y debemos expresarlo también porque es parte de nuestro testimonio. Podemos hablar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, podemos hacer eso. Inclusive podemos usar esta música para poder cambiar nuestras actitudes, nuestros sentimientos, porque la música produce eso. La música mueve nuestros sentimientos, nuestras actitudes en diversas circunstancias. La música tiene una función muy especial. Y vuelvo otra vez a repetir lo que dije al principio. Debemos primero buscar ser llenos del Espíritu Santo y después que esto produzca música, y no al revés. Producir música para poder ser llenos del Espíritu Santo, no existe tal cosa. Y tercera conclusión, cuando somos llenos del Espíritu Santo, toda persona, incluida la mente, incluida el corazón, el cuerpo, debe de estar orientada hacia la alabanza a nuestro Dios. Cuando hablamos de la música como una consecuencia de la plenitud espiritual, no estamos hablando de una especie de euforia o una cosa antiintelectual también en nuestra música. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, toda nuestra persona, todo nuestro ser, incluida nuestra mente, debe de estar orientada hacia el Señor en alabanza, con un mensaje. En música es con un discurso. Debe haber una coherencia entre lo que cantamos y entre lo que sentimos, entre lo que expresamos, entre lo que Dios dice. Debe de estar todo bien coordinado. No debe de haber un discurso a medias, una palabra por aquí bonita, otra palabra por allá, que no tengan significado. Deben de estar con un significado claro, real, sencillo. Y fíjate lo que dice el texto de Primera de Corintios, y está muy ad hoc a lo que estamos hablando hoy. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15 dice así: ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Y eso habla de orar. Pero lo que estamos hablando es de cantar. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, tú lo que cantas debe de expresar tu emoción, debe de expresar tus sentimientos, porque la música es para eso, para expresar. Pero también tu cantar debe de estar el entendimiento, la mente. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy diciendo con este canto? ¿Qué es lo que estoy expresando? Desgraciadamente vemos templos, personas que cantan una música, una letra bíblica, pero sin ningún entendimiento. La cantan, nada más, fríamente. Y tristemente vemos otros que cantan una música con mucho sentimiento, con mucha efervescencia, pero sin contenido bíblico. Y las dos cosas no son adecuadas. Deben de ir el sentimiento, debe estar el espíritu cantando con toda la emoción, pero también con entendimiento. Hermanos, tanto el cantar como el orar, ambas cosas deben de tener el espíritu y un entendimiento. Las dos cosas deben de estar siempre. Lo malo, es malo, mi hermano, un himno, un canto, una alabanza, un corito que no tenga contenido. Hay muchos, en todo el repertorio de los evangélicos, hay bastante de estos que no le encuentras una coherencia. No hay nada. Una repetición tras repetición tras repetición, pero no hay una coherencia.
Y es malo también un himno, un canto, una alabanza, un corito, que teniendo tanto contenido es cantado sin espíritu, frío, sin sentimiento, sin emoción. Las dos cosas son trágicas para la vida de un creyente. Un creyente que tiene, que está lleno, que es lleno del Espíritu Santo, va a cantar, va a adorar. Y una familia llena del Espíritu Santo va a ser una familia que adore al Señor, no solamente las 2 horas que estamos aquí en el servicio, sino toda la semana en todo el tiempo que está con su familia. Mis hermanos, oremos al Señor para que seamos familias que adoren a nuestro Padre Celestial. Oremos a Dios. Padre, hemos visto este texto, el principio, la introducción, Padre, y nos queda claro, Padre, que la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo da como resultado una adoración, pero también da una gratitud como resultado. Y por último, una sumisión, Padre. Ahorita solamente nos hemos enfocado, Padre, en esta adoración a ti, en esta música a ti. Que nuestros hijos creyentes, que la iglesia, que nuestra familia, nuestra esposa, el esposo, la abuelita, el abuelo, Dios te cante a ti, no solamente con entendimiento, sino con el Espíritu, y no solamente con el Espíritu, sino también con el entendimiento. Padre, que seamos familias que te adoren a ti, y de esa manera vamos a ser una iglesia poderosa en ti. La gloria y la honra sea para ti siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.